justificarían la guerra entre los países más avanzados del mundo. Ellos tienen toda la tecnología, pero ¿cuántos asesinatos cometen? ¿Cuántos crímenes se cometen en una guerra? ¿De qué manera al más salvaje de los soldados es al que además se va a aplaudir? ¿De qué manera ciertas fuerzas son enseñadas a lo mejor a torturar y no a enseñar? ¿Por qué en una cárcel, en vez de castigar, cada guardia cárcel no da un ejemplo? Hace poco hicimos un libro con un gran especialista en esta materia, que llevaba como 40 años en una cárcel. Si uno da el ejemplo, uno sí lo da, no exigirle al otro lo que uno no hace, porque entonces se produce lo que decíamos, cómo ir a una farmacia y le indicamos el camino equivocado y ya por ahí no va a ir. Cómo obtener una victoria, le decimos que es con balas y entonces va a comprar armas y cada vez va a cometer más delitos. Esto países como Estados Unidos lo han aprendido y han bajado la delincuencia. No es que nos pese a algunos o a otros que no nos pese. Nosotros hemos sido, por lo menos Argentina, y también México obviamente, y Nicaragua, y muchísimos países latinoamericanos, hemos perdido lo que era nuestro, afortunadamente acá en México se ve en cambio que se mantienen las tradiciones por un gran grupo de gente y que quiere a sus antepasados, respeta esas tradiciones y trata de ir hacia adelante. Entonces existe lo que se llama condicionamiento basal apetitivo afectivo, del que ya hablaban los sabios griegos. Apetitivo afectivo porque ¿qué es lo que quiero? Quiero lo que me da afecto, lo que va a hacer que el otro me aplauda. Si estoy entre los maras, voy a querer matar a todos los policías que pueda para que me aplaudan, para que me traten bien, como sería cuando la madre abraza a su bebé. Si estoy entre grandes civilizaciones, como aquí se han tenido, voy a aprender otra cosa y voy a hacer eso para ser amado de esa manera. Una de las cuestiones que aquí voy a tratar de, lamentablemente no voy a poder desarrollar, porque creo, no sé qué hora es, doctora, ¿ya es la hora? 10:40, por eso creo que nos quedan poco, 20 minutos, voy a tratar de abreviar todo lo que pueda, porque es imposible desenvolver esto, que son alrededor de 50 hojas. Hay que aprender a razonar. Este es uno de los grandes problemas. Si enseñamos a un chico lo que ha descubierto la ciencia, ese chico va a llevar ventaja. No va a afirmar algo neciamente, porque va a saber que no existe nada verdaderamente profundo de la naturaleza puede ser afirmado unívocamente. Si es unívoco va a ser equívoco. Probablemente si es equívoco vaya a ser más cierto. Esto le pasó a Bohr cuando quiso medir estudiar, mejor dicho, el átomo. Entonces ahí es lo que se llama la ley de incertidumbre. No podemos afirmar algo sin su contrario. Y esto es lo que hace que hoy no podamos afirmar que el hombre es solo cultura. Es cultura y es genética, porque es la genética la que le va a permitir tener esa cultura. ¿Me explico? El hombre va a poder desarrollar determinado tipo de aprendizaje y el animal otro. Pero tiene un límite. Entonces, aprender a razonar, les voy a dar un ejemplo de lo que enseñaba Bunge, que es creo que algunos lo conocen, es un argentino filósofo muy destacado. Hay generalizaciones inductivas. Ustedes saben que se empezó con la deducción, Aristóteles. Después vino Francis Bacon, en el siglo XVII, y desarrolla toda una revolución científica y dice, no señores, fíjense que no ocurre, porque si estamos en la época de Galileo, estamos en la época del gran desenvolvimiento cultural, 200 años antes que la criminología siquiera existiera en la forma que hoy la conocemos, porque la criminología existe desde Platón. Y es muy difícil que encontremos en algún positivista del siglo XIX algo que no haya dicho Platón o Séneca. En los correccionalistas, Séneca. En otros estudiosos, en los que prefieren la prevención, la educación, etcétera, Platón y Aristóteles,
Entonces, les voy a dar un ejemplo. Existen generalizaciones inductivas. Se puede inducir. Empiezo a hacer experimento y creo que con ese experimento voy a llegar muy lejos. Estudio el ADN y de esto te extraigo una ley. Pero no basta. Tengo que volver de la inducción, tengo que deducir, volver de vuelta para tratar de lograr otro razonamiento. Entonces eso se llama inducción-deducción. La segunda cuestión es la que permite estudiar, no simplemente algo inductivo, sino estudiar las leyes en conjunto, armonizar las distintas leyes, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado. Entonces, hemos aprendido hoy que las pautaciones genético-conductuales hereditarias y sus limitaciones o precisiones del modo y de los alcances que tiene el ulterior desarrollo ontogenético está dado por el aprendizaje, que es lo que dijimos. Sin aprendizaje, el hombre es un animal. De esto no quepa duda. El hombre que no aprende camina en 4 patas. No puede hablar. Debe seguir leyes. Y para no delinquir hay leyes. Para enseñar a no delinquir hay leyes. No es que no las hay. Las hay. Hay que estudiarlas. Y para eso no hay que ser solo psicólogo. Hay que estudiar psicología, sociología, biología, neurofisiología. Hay que dedicar una vida. Entonces, esto no va a ser compatible con el lucro. Porque difícilmente se lucra estudiando. El aprendizaje de observación e imitación es el que tienen los chicos. Los chicos están permanentemente observando lo que hace el padre y cómo se comporta. Imitan luego ese comportamiento que se llama comportamiento de imitación-observación. Luego existe un condicionamiento respondiente. Los que dicen los diarios, cuando nos enseñan que un delincuente que ha robado un banco sale a los 2 años o a los 3 años por una ley u otra ley más o menos humanitaria. Pero esto no es un problema humanitario. Lo humanitario es seguir la ciencia, es estudiar, es enseñar al bien y no tener prejuicios. Bueno, en este campo vino después el condicionamiento pavloviano, los estudios de modelamiento y automoldeamiento, porque nos modelan, nos dicen qué hacer. Y luego nosotros hacemos eso y vemos si nos conduce o no. Nos dicen estudiar, hay que estudiar. Y resulta que después observamos que los profesionales ganan menos que otros que se dedican a otros trabajos. Entonces, eso que era respondiente, ¿qué debemos hacer? Cuando lo hacemos nos damos cuenta que no sirve y ya no estudiamos. Y tenemos sociedades donde la gente trata de lucrar, el médico, el abogado, el ingeniero, todos van perdiendo el amor por la virtud, el amor por la justicia, el amor por la moderación, el amor por la fortaleza. Las virtudes de las que ya se hablaban 2200 años atrás, los grandes filósofos, y que luego comprobaron estudios como Hull, Skinner, Clark, Tolman. ¿Cuánto? 6 minutos. Bueno, vamos a... Entonces, voy a tratar de hacer una síntesis. Yo no les puedo explicar las distintas leyes, pero estas leyes existen. Existen al punto de que usted puede entrar en la jaula de un tigre sin que el tigre lo ataque. Pero para eso lo va a tener que tomar de niño, de bebé. Después ya es tarde. Después ya tiene el hábito. Se llaman hábitos, tendencias. Freud a lo mejor le llamaba instintos. Lorenz le llamaba pautas de comportamiento. Pero tenemos que estudiar a todos. No podemos encerrarnos y decir, somos freudianos. Seguimos la escuela ecologista de Lorenz. No, todo sirve. Todo hay que leerlo, hacer una articulación de todos esos conocimientos porque así actúa el organismo. Lo dividimos porque el hombre trabaja con análisis primero, después hace la síntesis y después programa. Lamentablemente es una suerte de máquina, pero es una máquina que puede dar mucho amor. Es una máquina con sentimientos. Entonces, lo que queremos señalar, porque no vamos a llegar, es que estamos venciendo las barreras de seguridad. Estamos superando lo que puede hacer la policía, lo que puede hacer la gendarmería o lo que puede hacer una fuerza de seguridad o
o cualquier otra de las medidas que tomamos para bajar la delincuencia, la cárcel o lo que fuera. No, esto solo se logra enseñando, con ejemplo, ir cambiando una cultura, y esto no es algo sencillo. Pero ocurre, y de hecho ha ocurrido en muchas civilizaciones. Y las civilizaciones, cuanto más apetencias de lucro producen, más motivaciones. Entonces, como no se logran por el camino honesto, ahí se produce lo que se llama el aprendizaje instrumental delictivo. Entonces la gente lo realiza por el otro camino. Total, igualmente es aplaudida. Si no pone buenos abogados y sale, resuelve el problema. Esto no es lo mismo en la biología, ni es lo mismo en la medicina. No es igual. Yo no puedo jugar con el cuerpo humano, pero puedo jugar con una sociedad que ni siquiera sabe dónde está parada a veces. Es un problema de cultura. Hay países que guerrean y levantan su bandera, cantan el himno y sienten el patriotismo, y todo eso está muy bien si lo hacen con amor, y si no hay si no se entra en la pérdida del amor al prójimo y se quiere tener más poder, más dinero, etc. El objeto mío, o el objeto de mi conferencia, porque no puedo, tendrían que leer las obras, es explicar que la criminalidad, desde mi punto de vista, de lo que he leído, es aprendida. Y es aprendida en cada sociedad. Cada sociedad tiene los delincuentes que merece. Porque los padres no lo enseñan al chico de bebé. Ese chico Abdala y Kamala, esos dos bebés, caminaban en 4 patas. Así vamos a terminar si seguimos sin dar importancia al amor, a la virtud, a la prudencia, a la moderación, etc. Las leyes ya están descubiertas, y el que no las conoce tendrá el problema de desconocerlas, pero existen y se puede dominar y bajar los índices de delincuencia. Yo no quiero demorarnos más porque tienen que hablar prestigiosísimos intelectuales de Argentina, de Guatemala, de Chile, de México. Y por eso acá voy a dar por concluida, porque mi tiempo vence y mis 50 hojas apenas se han podido hacer 5. Así que les deseo lo mejor a todos y me siento orgulloso de estar en este país.